Continuamos con el video y la clase de fuentes del derecho del trabajo. Aclaro que la ley de arbitraje eh, obligatorio es la ley 16936, que no está vigente porque ha sido derogada. Esa es la ley que establecía la obligatoriedad, la posibilidad que el Ministerio de Trabajo impusiera un arbitraje obligatorio, pero insisto, esto no rige en la actualidad. El arbitraje voluntario, desde ya, que es voluntario la decisión de las partes de someter esta cuestión a un arbitraje, pero una vez que se somete, las partes están obligadas a aceptar la decisión del árbitro que se va a expresar a través de este laudo, que tiene fuerza de convenio colectivo de trabajo. Después, la jurisprudencia, muy importante, la jurisprudencia de los tribunales laborales, en el órbita de la capital federal, importantísima la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que incluso hemos mencionado, eh, digamos, la importancia en términos de que en muchos casos, insisto, los precedentes son anteriores a la propia ley de contrato de trabajo, por supuesto la jurisprudencia de la Corte. En Capital Federal son obligatorios los acuerdos plenarios, o sea, jurisprudencia obligatoria son los plenarios de la Cámara, que en realidad son obligatorios para los integrantes, todas las salas que integran la Cámara, más y los juzgados de primera instancia, que más allá de que puedan dejar a salvo su opinión en contrario, obviamente esta jurisprudencia es obligatoria. Contrato de trabajo puede ser una fuente del derecho, por lo menos para las relaciones individuales, para los firmantes de ese o los que han celebrado, para ser más exactos, ese contrato de trabajo. Por supuesto que los alcances están muy limitados, el contrato de trabajo está limitado por las normas de orden público, por el principio de la norma más favorable, al trabajador. La decisión unilateral del empresario también podría ser fuente del derecho, en términos que un empleador podría dictar un reglamento de empresa, ese reglamento de empresa podría ser fuente de derecho, obviamente que no es que tiene el empresario en forma unilateral una posibilidad ilimitada, sino que también está condicionado, obviamente, por las normas de orden público y por el principio de la norma más favorable al trabajador. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el tema de lo que se llama el orden, acá estamos, el orden de prelación. Esto es, porque hasta ahora estuvimos viendo cuáles son las fuentes, pero acá el tema más importante es cómo se relacionan estas fuentes. El principio jerárquico, ustedes ya lo conocen, está dado en la Constitución Nacional, donde marca cuál es la jerarquía de las fuentes, la Constitución, primero, bueno, el tema de los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero en el derecho laboral rige también, además del orden jerárquico, lo que algunos autores denominan el orden de prelación, es decir, en definitiva, qué es lo que debe aplicarse, y en la relación entre estas tres normas de diferentes que provienen de distintas fuentes, es decir, la ley es una decisión estatal, el convenio colectivo producto de la autonomía colectiva de las partes, y el contrato de trabajo que proviene de la autonomía individual, la que nosotros conocemos del derecho civil. Estas tres fuentes se relacionan a través del orden de prelación, que va a estar dado, como pueden ver ustedes en pantalla, por el principio de la norma más favorable al trabajador, de manera tal que la norma más favorable desplaza a la norma menos favorable. No es que la deroga, pero la desplaza y se aplica esta norma más favorable para el trabajador, sistema tradicional de relación de fuentes que rige en el derecho argentino. Ahora lo vemos al revés, digamos, ¿no? En realidad, la ley juega de piso al convenio colectivo y el convenio colectivo a la vez juega de piso del contrato. Podemos decir que, por ejemplo, la autonomía de las partes en el convenio colectivo no es que las partes colectivas pueden celebrar cualquier cosa en la negociación colectiva, sino tienen que respetar los pisos legales. Y cuando nosotros hablamos de autonomía individual para celebrar el contrato de trabajo, no es que las partes pueden celebrar cualquier cosa, sino que tienen que respetar el orden público laboral, esto es, los pisos de la ley y los pisos del convenio colectivo de trabajo. Ahora bien, si nosotros tenemos que efectuar algún tipo, o sea, nosotros decimos que se aplica la norma más favorable, ¿qué es lo que tengo que comparar? Bueno, y acá tenemos tres sistemas que se ven en el derecho comparado y que ustedes lo tienen ahí en la pantalla. El primero de ellos es el criterio de acumulación.
En virtud de este criterio, yo tengo un conflicto tengo que comparar ley y convenio colectivo de trabajo, tengo que determinar lo que es más favorable y entonces lo que hago es tomar los aspectos más favorables de la ley, los aspectos más favorables del convenio colectivo, acumulo beneficios y en definitiva estoy generando una nueva ley. Es decir, tomo todo lo más favorable en cada uno de los regímenes, acumulo los beneficios que hay en ambos instrumentos. En el sentido opuesto se levanta el segundo criterio, que es el criterio de conglobamiento simple o puro. Este criterio lo que predica es la comparación in totum entre la ley y el convenio colectivo. Y el intérprete debe decidir cuál de las dos normas es la más favorable. O la ley o el convenio colectivo. Se compara todo. Claro, a veces es muy difícil hacer esta comparación porque de repente el convenio colectivo puede ceder en un punto con respecto a la ley y puede ganar otro. Se puede ceder en materia, qué sé yo, de indemnización por despido o de extinción del contrato y puede ganar en términos de jornada, porque es una jornada reducida, o en términos salariales, porque tiene otros beneficios salariales que no están previstos en la ley. Es muy difícil hacer esa comparación. Esto es lo que ocurre en España. Entonces, en España la comparación se hace en esos términos. Ustedes imagínense que planteado así, para que el juez, porque en definitiva son criterios que están dirigidos al juez, si hay algún tipo de conflicto, el juez tiene la última palabra, en los hechos parecería ser difícil, es decir, que el juez para que deseche el convenio colectivo, es decir, ante un conflicto entre la ley y el convenio colectivo, el juez para que deseche el convenio colectivo, este convenio que cede acá, cede un poquito acá, obtiene un poquito de más allá, es difícil que el juez se aparte de lo que se pacte en el convenio, que esto es un poco la crítica que se le hace en España, es decir, en los hechos termina prevaleciendo el convenio colectivo sobre la ley, salvo que el convenio sea manifiestamente menos favorable. Pero si hay cuestiones medio dudosas, como que el juez le da la derecha diciendo, bueno, si lo negoció las partes colectivas, el sindicato, será lo mejor y le da luz verde al convenio colectivo. Argentina no adopta ninguno de estos supuestos, se adopta un sistema intermedio, es el sistema de conglobamiento por instituciones. Mediante este sistema, lo que se compara no es toda la ley y todo el convenio colectivo, sino se compara institución por institución de cada fuente, la institución vacaciones del convenio contra la institución vacaciones de la ley, la comparo y aplico toda la institución que sea más favorable para el trabajador en su conjunto, pero la comparación se hace por institución. Hay muchas definiciones en los libros que ustedes van a encontrar de instituciones, léanlo en los libros, que lo van a decir mejor que yo. Me interesa que quede claro, más allá que a veces es difícil determinar en la práctica, pero bueno, cuando hablamos de instituto podemos hablar de instituto de vacaciones, instituto de extinción del contrato de trabajo, instituto de remuneración, instituto jornada, etcétera, etcétera. Entonces la comparación se hace entre institutos. Yo lo voy a plantear esto porque a veces me ha pasado en las clases como que no se termina de entender bien y lo voy a plantear esto lo voy a explicar esto con un ejemplo. Supongamos que tengamos un conflicto entre la ley y el convenio colectivo de trabajo. Este es un caso que lo he tomado, un caso que ha llegado a tribunales, así que no estoy inventando nada. Entre la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo. Y hay un conflicto en materia de vacaciones. La ley de contrato de trabajo, ustedes saben, el artículo 150 establece una X cantidad de días de vacaciones y el día de vacaciones se calcula tomando la remuneración mensual y dividiéndola por 25. Bien, esto es lo que dice la ley de contrato de trabajo. El convenio colectivo de trabajo, ¿qué es lo que marca? Da más días de vacaciones, el convenio colectivo supongamos, pero a la hora de determinar cuánto vale el día de vacaciones, el día de vacaciones se calcula tomando la remuneración mensual dividido por 30, en lugar de remuneración mensual dividido 25 en la ley de contrato de trabajo. Obviamente, en este punto es más favorable la ley de contrato. ¿Por qué? Porque si el salario mensual lo divido por 25, el valor de día de vacaciones va a ser mayor que si tomo la remuneración mensual y la divido por 30. Lógica pura. Bien.
¿Qué era lo que pretendía qué es lo que pretendía el trabajador en este caso que llegó a tribunales? Pretendía tener la cantidad de días de vacaciones del convenio colectivo, pero a la hora de pasar por ventanilla y cobrar, quería que el día de vacaciones se lo pagara a sueldo dividido 25. ¿Y qué le dijo el tribunal que intervino? Le dijo, no, no, mi amigo, usted está utilizando el principio de acumulación. Te está acumulando los mejores beneficios de la ley y del convenio colectivo y está tomando lo mejor de cada uno. Usted no puede hacer. Lo que hay que aplicar, tal como dice la ley, es el conglomamiento por instituciones. Entonces yo tengo que comparar toda la institución vacaciones de la ley de contrato de trabajo y toda la institución vacaciones del convenio colectivo. La analizo y determino cuál era más favorable. El juez en ese caso interpretó, con razón, que el convenio colectivo de trabajo era más favorable porque, bueno, tenía una mayor cantidad de días de vacaciones y por lo tanto dijo, bueno, le aplico todo el instituto. Con la cantidad de días de vacaciones, lo que aparece acá en el convenio colectivo, con la cantidad de días, con la cantidad de días de vacaciones, más, pero también le aplico el convenio colectivo a la hora de aplicar y de pagar el día de vacaciones. Es decir, el Instituto Vacaciones de la Ley de Contrato de Trabajo queda desplazada por el Instituto Vacaciones del Convenio Colectivo y así como se acordó, así se aplica. Bueno, espero que se entienda la diferencia entre el sistema de acumulación y el sistema de conglomamiento por instituciones que está plasmado en este supuesto y es el criterio, insisto, que adoptó el legislador para el derecho argentino. Eh, Ahora nosotros, en las comparaciones que nosotros hemos visto recién, hemos analizado la comparación entre ley de contrato de trabajo, convenio colectivo y contrato individual, aplicación de la norma más favorable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer comparaciones entre leyes? Porque nosotros dijimos hace un ratito que hay una norma general que es la ley de contrato de trabajo y hay estatutos profesionales, es decir, hay ley laboral general y ley laboral especial. Frente a esa posible concurrencia, ¿qué debo aplicar? Bueno, ahí me tengo que remitir a lo que dice el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto originario de 1974 recogía el principio de la norma más favorable para el trabajador. Como ustedes lo ven allí en la pantalla, este no ha sido, por lo menos la expresión de la norma más favorable no ha sido incorporada por el legislador. Y por el contrario, si ustedes van al artículo, dice que la vigencia de esta ley, dice el artículo, la vigencia de esta ley dice que quedará condicionada a, bueno, no puedo usar el cursor, quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad, es decir, está mal expresado y con el régimen jurídico, con el específico régimen jurídico a que se hace sujeto. Evidentemente, acá el legislador condiciona la aplicación de la ley de contrato de trabajo a no la vigencia, porque obviamente no hay un problema de vigencia, la ley de contrato está vigente. Lo que condiciona es la aplicabilidad, la aplicación de la ley de contrato de trabajo a una actividad específica, a que sea compatible el régimen general al específico régimen jurídico, que en este caso será el régimen jurídico regulado por el estatuto profesional. Lo que ustedes ven ahí en rojo implica lo que la jurisprudencia, o por lo menos algunos autores, Justo López lo ha explicado muy bien esto. Insisto, este texto es luego de la reforma del año 76, donde tienen este texto que ustedes tienen en pantalla y así ha quedado. Implica entonces que el intérprete tiene que hacer un juicio de compatibilidad, es decir, la ley de contrato de trabajo la va a aplicar a esa actividad específica si la aplicación de la ley es compatible. ¿Cuándo será compatible? Cuando el estatuto no diga absolutamente nada. Esto es muy factible. Porque, a ver, si ustedes analizan, ven un poco las leyes que yo les he pasado en la aplicación de estos estatutos, ustedes podrán encontrarse con que no todo el estatuto a lo mejor no abarca toda la relación jurídico-laboral. De repente regula ciertas cuestiones. Bueno, y después el resto no dice nada. Bueno, en lo que no dice nada se aplica la norma general, porque es totalmente compatible.
Pero en aquellas cuestiones que están reguladas por la norma especial, parecería ser que la norma de la ley de contrato de trabajo resulta incompatible porque hay un régimen jurídico especial específico. Entonces, hay que hacer un juicio de compatibilidad y pareciera que en principio lo que el legislador está haciendo prevalecer es el principio de la especialidad por el principio de la norma más favorable. De todas maneras, lo que debo señalar es que en general, salvo algún caso puntual, los estatutos especiales o estatutos profesionales son más favorables que la ley de contrato de trabajo. En algunos casos no, caso de trabajadores de la industria de la construcción, materia de extinción, claramente no. Empleados y empleadas de casas particulares, si bien la legislación es positiva en términos de la última reforma, en términos de ampliación de derechos con respecto al decreto ley 326/56, en algunas cuestiones también está por debajo de la ley de contrato de trabajo, pero en general los estatutos profesionales son más favorables, pero bueno, en caso de haber algún tipo de conflicto, juicio de compatibilidad. Bueno, y finalmente nos queda la problemática de la sucesión de normas en el tiempo. Esto nosotros lo hemos mencionado cuando vimos el principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa. Acá hablamos de una ley 1 que es modificada por una ley 2, un convenio colectivo de trabajo que es modificado por un convenio colectivo de trabajo posterior. La gran duda si esto puede hacerse o no, o mejor dicho, se puede hacer, pero qué pasa con los derechos que tenía el trabajador al amparo de la ley 1 o al amparo del convenio colectivo de trabajo 1. Subsisten las condición más beneficiosa que el trabajador tenía en ese aspecto. Bueno, cuestión que da lugar a muchas discusiones. Hay distintas opiniones con respecto a esto. El convenio, en materia de convenio colectivo de trabajo, nosotros lo hemos visto. El artículo 19 de la ley 14250 pareciera hacer prevalecer el convenio posterior sobre el convenio anterior, artículo 19, inciso A, y nosotros hemos mencionado en la clase de principios, cuando vimos el principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa, el plenario Fontanive con Pagni, un plenario bastante controvertido, bastante polémico, muy justo en términos de resolución, muy ajustada en la resolución, en términos que se tuvo que desempatar la presidencia. Pero bueno, en este plenario se hizo prevalecer la posición más restrictiva para el trabajador, es decir, de alguna manera hizo prevalecer el convenio colectivo de trabajo posterior, digamos. Pero bueno, había una serie otras cuestiones ahí en esa. A veces la cuestión no estaba planteada así en estos términos tan claros. Debo decir que me parece que este es uno de los grandes temas en materia de fuentes, porque la actual situación de crisis que nosotros estamos pasando a nivel mundial por el tema de el coronavirus, el tema del confinamiento, esto impacta en la actividad económica y es más que posible que se pueda propender alguna solución legislativa, se me ocurre, a la baja. Y entonces la pregunta es si una solución legislativa a la baja, ¿cómo impacta para aquellos trabajadores que tenían una relación laboral vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de esta nueva ley? Pero bueno, este es un tema muy difícil para resolver, están involucrados cuestiones de derecho constitucional, porque en definitiva habrá que ver si esto constitucionalmente es válido o no, ver el concepto de derecho adquirido versus el derecho en expectativa y también ver el tema del impacto del principio de progresividad que tiene rango constitucional si afecta al tema de sucesión de normas en el tiempo en una relación de carácter laboral donde hay dos particulares, empresario y trabajador. Esto los invito a leer el plenario Fontanive con Pagni, donde están expresadas las dos posturas. Es un tema muy interesante y es uno de los grandes temas en materia de fuentes. Con estas palabras damos cierre a este capítulo del curso de Relaciones Individuales del Trabajo en lo que a fuentes se refiere. Muchísimas gracias.